¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo nos escuchen. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Y esta semana quería hablar de un tema que me viene dando un poco de vueltas, no solamente en la cabeza, sino en el corazón, aprovechando que es la Semana Mayor, ¿sí? La Semana Santa o Semana Mayor. Me gusta cómo se oye como Semana Mayor, la verdad es que me parece mucho más respetuoso. La Semana Mayor o la Semana Santa es una experiencia religiosa, una experiencia de vida, donde bien que mal hay gente que le gusta, hay gente que no le parece muy adecuada, hay gente que no le gustaría ver a un Jesús crucificado, sangrante, hay otros que sí, eso es independiente. Pero hay un aspecto muy interesante que yo quisiera hablar sobre la Semana Mayor, que tiene que ver mucho con nuestra propia vida. Y es que yo estoy inconforme, tengo que reconocerlo, inconforme de cómo mi iglesia maneja eh, el espacio del sepulcro de Dios, del Señor Jesús. Déjenles explico un poco. Las escrituras hablan de que estuvo 3 días, restó el tercer día, pero por alguna razón nos urge que resucite. Es decir, las ceremonias de la pasión inicia desde el jueves, la última cena, luego el lavatorio de pies, pero el viernes es la crucifixión. Ya para el sábado en la noche ya nos urge resucitarlo, ¿no? Y no fueron esos 3 días que a uno le dicen de niño que pasó en el sepulcro Jesús, o al menos que resistió al tercer día, por lo menos, ¿no? Y a mí me queda una sensación extraña. ¿Por qué no surge resucitarlo? ¿Cuál es el problema del sepulcro? ¿No nos gusta el sepulcro? No, no nos gusta. ¿No nos gusta ese silencio y esa oscuridad? No nos gusta, ¿sí? Cuando nuestra vida también está llena de esas cosas y no nos gusta el sepulcro. Hablando del tema anterior sobre la depresión, que hablaba sobre la depresión, pues este tema viene un poco a colación. Es decir, en la vida tenemos experiencias que nos van matando, ¿sí? Que matan una parte, una dimensión de nuestra vida, algún rompimiento, una separación, el fallecimiento de alguien, etcétera. Y inmediatamente que pasa esa experiencia, buscamos cómo empezar a sanar. Y yo creo que de pronto el primer paso de una sanación correcta es quedarte en el sepulcro. Es decir, quedarte realmente tus 3 días en el sepulcro, como Jonás estuvo en la ballena también. Es decir, esa es la analogía perfecta. Jonás, entre un fracaso de vida, es devorado por la ballena y permaneció en la panza de la ballena durante 3 días. La misma manera, Jesús lo mataron, lo crucificaron y restó hasta el tercer día. Y mientras estuvo en el sepulcro. Y el sepulcro es el espacio silencioso donde existe la capacidad de encontrarse con Dios de la mejor manera posible. Es decir, el sepulcro es el espacio donde el amor se gesta. El sepulcro es el momento o es el ritmo de tiempo donde Dios hace maravillas con el ser humano en su sepulcro. Nosotros tenemos en la vida sepulcros, pero nos urge sanarlas. Nos urge restaurarnos, nos urge salir adelante, nos urge hacer compras, nos urge comprar situaciones, nos urge llenarnos de experiencias para poder evitar ese espacio doloroso que no nos gusta, ese silencio, esa sensación de soledad, esa sensación de vacío, cuando en realidad el sepulcro es brutalmente necesario. El sepulcro es el espacio del amor de Dios. Entonces, cuando llegamos al sepulcro en un aspecto de nuestra vida, lo más conveniente sería quedarse en el sepulcro, muy calladitos y muy obedientes. Después saldrás del sepulcro y te distraerás, irás a terapia, harás tu duelo, porque incluso estar en el sepulcro, hacer duelo no es estar en el sepulcro, eso ya es algo que estás haciendo saliendo del sepulcro. El sepulcro es
ese espacio donde tú quieres rumiar tu vida, donde tú quieres rumiar tu dolor, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, donde te puedes permitir ser el ser humano más frágil del mundo. Y tiene un sabor muy particular estar en el sepulcro, porque en ese momento lo único que te sostiene es Dios. Si tú crees en Dios, el espacio del sepulcro se convierte en el amor de Dios en su posición, en tu posición más frágil que pueda existir. El sepulcro es en el momento en que estamos muertos, ¿sí? Pero vamos a ser restaurados, vamos a ser revividos y restaurados en su tiempo y en su momento, mientras hay que estar allí. El sepulcro tiene un sabor amargo y dulce a la vez. Amargo porque a nadie nos gusta estar en un espacio triste o nadie nos gusta sentirnos frágil, pero es dulce porque es el único espacio en donde realmente llegas a ser tú, el auténtico tú, la auténtica tú, con todo el dolor que tú traes acomodado ahí. La experiencia del sepulcro es una experiencia que se repite día a día. Nuestra vida está llena de sepulcros y desgraciadamente no aprendemos a permanecer el tiempo que tengamos que permanecer en el sepulcro. Cuando una persona, quiero referir al varón, cuando un hombre tiene un problema, un conflicto que le está dando vuelta en la cabeza, lo que menos quiere es que alguien le diga qué tiene o que le pregunte qué tiene, qué hace, qué quiere, cómo lo vamos a arreglar. Quiere rumiar su problema, quiere y se mete a una cueva emocional donde no quiere saber de nadie ni de nada y está rumeando el problema. Eso es estar en un sepulcro y es un asunto muy sano. Es absolutamente sano fuera de aquellas cosas que pudieran generar algún tipo de trastorno, algún problema psicológico que tenga una persona. Pues tal vez hay que sacar a esa persona de ahí. Pero mientras, si tienes 3 dedos de frente, una inteligencia, una simple tranquilidad emocional, una cierta estabilidad, el sepulcro es un espacio muy oscuro, pero muy tranquilo. Tal vez frío, tal vez húmedo, pero muy en paz. Tal vez necesitamos vivir en sepulcros. Tal vez necesitamos, de pronto, ante una experiencia fuerte de la vida, quedarnos en el sepulcro. Quedarnos esos 3 días, o 3 días, o 4 días, o los días que represente o que necesite tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma, para poder rumiar tu dolor. Y no rumiarlo en el sentido de disfrutar tu dolor, porque no estamos haciendo alabanza hacia el dolor. Estamos haciendo un ejercicio en el cual podemos estar desnudos de nuestras propias máscaras en el sepulcro. El sepulcro es donde las máscaras se van, donde no existen y donde en esa naturalidad nosotros nos quedamos. La gente cuando va a morir, ¿sí?, entra a un sepulcro y es importante entrar a ese sepulcro y estar ahí viendo lo irremediable que es la muerte, ¿sí? Salir de ese sepulcro implica haber entrado primero y poder recrear tu fragilidad, recrear tu vida en ese sepulcro, en ese dolor sentido, en esa soledad, en ese sentir, en ese expresar mi fragilidad. Y vuelvo a decirlo, no estoy haciendo una alabanza hacia el dolor, ni estoy buscando que la gente sufra. Estoy diciendo que en el proceso de la vida que todos tenemos espacios de muerte. Y esos espacios de muerte, ¿sí?, nos orillan y nos meten a sepulcros, como cualquier muerto. Y el error que se comete es querer salir pronto de ese sepulcro. Qué bueno que hay gente interesada en nosotros que cuando nos ve doloridos nos llama por teléfono, nos distrae, vete a hacer compras, o mira, no va a pasar nada, o vete a hacer un curso, vete a hacer constelaciones familiares, vete a sanar tu niño interior, vamos a generando un proceso de duelo magnífico. Pero de momento, la madurez emocional del alma, y fíjense aquí lo que estoy diciendo, la madurez emocional del alma
se da cuando nos permitimos, sin las máscaras que uno puede tener en una vivencia tan normal de nuestra vida, se caen. El lugar donde Dios nos encuentra, donde Dios nos puede encontrar desnudos como somos y donde podemos realmente sentir la compañía de Dios, es en el sepulcro, en ese espacio de muerte que en realidad es un espacio de vida, en ese espacio donde muere algo, ¿sí? Que está muriendo algo para resucitar en algo distinto. Pero para resucitar hay que quedarse en el sepulcro. No hay que huir del sepulcro. No hay que salir corriendo a hacer alguna cosa o a hacer otra. Como Jonás se quedó dentro de la ballena, como Jesús quedó 3 días en el sepulcro, ¿sí? En esos momentos, cuando Jesús estuvo en la muerte, dicen las escrituras que bajó a los infiernos. Conoció, y eso es muy simbólico, no nomás real, sino también simbólico, donde fue y bajó a los infiernos, donde encontró todo el dolor humano, encontró todo el sufrimiento humano, donde encontró aquellos padecimientos, aquellos azares, aquellas disputas de emocionales que puede tener una persona, y llegó a los infiernos a rescatar y amar, pero tenía que estar Jesús en el sepulcro para poder hacer eso, para bajar a los infiernos, y ahí donde encontró toda la tragedia humana, todo el sabotaje hacia el amor de Dios, es donde llega Jesús a sanar, porque el sepulcro es un espacio de sanación. Entonces, yo sí estoy en desacuerdo con mi iglesia en el sentido de por qué tan poco tiempo en el sepulcro. ¿Por qué nos surge resucitarlo? Cuando bien podríamos quedarnos callados, ¿sí? Tratar de guardar ese silencio, descubrir en esa experiencia del sepulcro todos los sepulcros que hemos vivido nosotros y que vamos a vivir. No hay nadie exento de un sepulcro. No hay nadie exento. Pero a veces no podemos llegar ni a la puerta cuando ya estamos en otra cosa. Entonces el sepulcro es ese espacio de amor de Dios que, aparte de todo, psicológicamente te asienta el dolor. ¿Qué quiere decir asienta el dolor? Un vaso que tiene un polo, lo bates, ¿sí? ¿Sí? Y está esos grumos volando dentro del agua. El sepulcro asienta el dolor. Psicológicamente lo que pasa es que uno se traga el dolor, lo pone en su nivel adecuado, lo contempla, lo siente a profundidad, ¿sí? Eso pasa psicológicamente. Porque si no lo hace así, no lo va a descubrir. No va a descubrir su real significado, no va a descubrir su real nivel, no va a poder encontrarse mejor. Entonces, el sepulcro te ayuda a sentar ese dolor, ver su dimensión real, sentir el dolor en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, poner en su valor. Porque después es en ese momento donde entra Dios y no se va de contigo. Están ambos midiendo el dolor, ambos midiendo y sintiendo el dolor que se tiene que sentir. Ambos sintiendo la frustración, el enojo, el coraje, todas esas cosas hace que se asienten nuestras emociones. ¿Y cómo quedes? ¿Cómo quedamos ante eso? Simplemente devastados, tal vez. Y entonces, ya que uno sale a flote en la vida, es porque salió del sepulcro una vez que sale asentado. Y les digo una cosa, uno sale tal vez lastimado, uno sale un poco amargado, pero seguramente uno sale como un ser humano mucho más auténtico, mucho más calado en el dolor. Por ejemplo, el sepulcro te ayuda a aprender a amar. No hay nada mejor, no hay nada mejor en esta vida que poder amar a otro ser humano que ha aprendido a amar en el dolor. Repito, no buscamos el dolor, no vanagloriamos el dolor.
No estamos haciendo apología del dolor. Estamos diciendo que en la vida es inevitable el dolor. Entonces, quedarse en el sepulcro, tratar de asentar eso, es el primer paso para salir adelante. Pero el sepulcro es ese espacio esencial, ese espacio necesario donde tú puedas templar tu corazón, donde tú puedas templar tu mente, donde tú puedas templar tu fe incluso. Porque es en ese espacio donde la fe se junta con el amor y hace una amalgama fabulosa que no te va a quitar la tristeza tal vez, pero te va a hacer o te va a dar un sentido distinto a tu vida. ¿Sí? El sepulcro es el espacio de amor de Dios porque gestas un amor distinto, un amor que se da por aprender a amar en el dolor y la fe que se da cuando te permites que Dios, que está ahí, esté contigo silencio en ese sepulcro. Cuando yo era más niño, que a mí me gustaba ir a la Basílica de Zapopan, a su convento, yo tengo que reconocer que los lugares que más me gustaban del convento eran sus pasillos en la parte superior del convento, donde la gente no entraba. Me gustaba quedarme ahí porque estaba frío y estaba oscuro. Me gustaban esos espacios oscuros. Me sentía bien en esos espacios oscuros, en esos rincones oscuros, donde yo solamente percibía cómo los frailes pasaban caminando y yo no veía nada, pero veía cómo ellos pasaban caminando y seguramente ellos percibían que yo estaba ahí, ¿sí? Pero era un niño que le gustaba esos lugares de soledad, de tranquilidad, de sosiego, porque eso también tiene el sepulcro. Como no hay nada que hacer, como no hay solución, no hay una respuesta, no hay un remedio ante tu pérdida, entonces estás en paz, porque no puedes hacer nada. No hay que jalonear nada de la vida ni empujar nada. Simplemente tienes que estar. Y a mí me gustaban esos espacios. Yo cuando tenía algún problema, algún conflicto, que eran muchos, cuando estaba niño, adolescente, yo corría al convento, me recibían muy bien, pero buscaba la ocasión en estar solo, estar en esos lugares oscuros. Me llaman mucho la atención esos lugares oscuros y quedarme allí y quedarme simple y sencillamente contemplando mi experiencia que tenía de dolor, ¿sí? Contemplando esa experiencia y escuchándola para ver qué decía de mí. Ahora que hubo el rompimiento en mi relación, también busqué esos espacios solos, tranquilos, silenciosos. Aprender de mí, aprender del dolor que puedo tener, aprender de el fracaso que pude sentir, aprender de eso, porque me enseña a amar en el dolor. Y en ese dolor, amoroso dolor, ¿sí? Entonces el corazón se templa, el espíritu se templa, y entonces puedo vivir esa experiencia de volver a estar dentro de mí. Vuelvo a recuperar la sensación de mis manos, de mis piernas, de mi cabeza, de mi espalda. El sepulcro me ayuda a reconocerme a mí otra vez, a encontrar ese silencio, esa oscuridad que puede estar detrás, esa oscuridad o esa sombra incluso que tengo. El sepulcro es un lugar maravilloso porque también encuentro a mi sombra, a esas partes que pueden ser o que pueden parecer muy negativas en mí, ¿sí? Porque también uno se desespera, uno entra en angustia, uno entra... Pero es reconocerte. El sepulcro es un lugar donde estás tú y está Dios. Pero estás tú donde te ves con tus sombras y con tus lados luminosos, aunque en ese momento no hay nada luminoso, todo es oscuro y hay sombras. Y empiezas a amar a tu sombra y empiezas a amar a tu experiencia dolorosa y empiezas a amar a eso porque tú en ese momento, aunque no lo sepas, aunque no lo creas, ahí está Dios. Ahí está Dios, siempre estará allí, siempre.
callado, también como tú, en la oscuridad, también como tú. De esa manera se asienta emocionalmente una persona, espiritualmente se asienta uno también, y el alma se reconoce a sí misma. El sepulcro es ese espacio de amor. Jesús permaneció 3 días en el sepulcro antes de resucitar. Es un paso necesario a la resurrección, el permanecer. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pasar por un sepulcro vacío? ¿Por qué? Porque es el momento en que nuestra fragilidad más grande que tenemos, ¿sí?, está a flor de piel, porque estamos en una muerte. Y ante una muerte no hay nada que hacer, nada, nada que regatear, nada que jalonear, nada que pelear, nada que controlar, nada que manipular, nada. El sepulcro es un lugar donde está lleno porque está vacío, donde está lleno de luz, de luminosidad de Dios en esa oscuridad, y está vacío de todas aquellas cosas que uno quisiera hacer y no puede hacer. Por eso el sepulcro es el espacio de amor de Dios, donde Dios es más Dios que nunca y donde tú eres lo menos posible que pueda existir para que Dios pueda llegar y tome el lugar que le corresponde. Dejar a Dios ser Dios. Entonces, cuando uno vive en un sepulcro, ¿sí?, cuando uno vive un dolor, una pérdida, una muerte en algún sentido, hay que entrar hay que entrar al sepulcro, calladitos, en silencio. Acompáñate tal vez de un buen amigo, acompáñate tal vez de un buen terapeuta, pero no empujen el río. No, no, no escribas diarios, no trates de sanar ya tu niño interior, que no te urja el sanar, sino cómo se va a sentar el dolor, sino cómo vas a aprender a amar en el dolor, sino cómo vas a aprender a encontrar la experiencia de Dios detrás de ese dolor. Que no te urjan, que no te urja correr, que no te urja moverte a otro espacio, porque, porque en ese espacio de la nada es donde Dios da todo, ¿sí? Entonces, yo por eso sigo insistiendo. No sé por qué en la iglesia la pasión es el viernes, lo crucifican el viernes y el sábado en la noche ya les surge resucitar. Para mí, ojalá y lo pueda hacer un poquito más largo, para vivir y coexistir en ese silencio tan sanador que es vivir una experiencia de sepulcro, que todos lo vivimos, pero no todos le queremos entrar al sepulcro. En la puerta nos podemos quedar y buscamos mil y unas formas para poder evitar meterse. Hasta que un día tal vez la ballena nos trague y no nos pregunte. Entonces, en esta Semana Mayor me he quedado con la cabeza con esta idea. ¿Por qué tiene que resucitar rápido? Ojalá y realmente duráramos más tiempo. Ojalá y la urgencia de la felicidad no opacara la maravilla que es el poder confrontar la soledad de un sepulcro con esa compasión, con ese dejarse amar por Dios. Todos vivimos sepulcros. Y el sepulcro más grande que vamos a tener en nuestra vida es cuando estemos inminentemente a punto de morir. Ahí donde entraremos a un último sepulcro, ¿sí? Donde ya nada se puede hacer, donde ya nada puede cambiar. Si somos afortunados, así pasará. Entonces, en ese momento, cuando uno suelta los hombros y se deja abrazar por Dios, en ese momento uno sale del sepulcro, luminoso como Jesús sale del sepulcro, y listo para morir si ha llegado el tiempo de morir. Este sepulcro es una experiencia que incluso Jesús la pasó.
porque sabe que es importante encontrar ese espacio de amor profundo y de conocimiento profundo que uno puede tener para consigo mismo. Es un regalo para uno. El sepulcro es el espacio del amor de Dios, ¿sí? El sepulcro es ese silencio. Me decía un viejo psicólogo sabio que es como cuando decía, me acostaba con dolores que tenía terribles en su espalda, y entonces en ese silencio lo único que veía era el parpadear del módem que estaba ahí. Entonces entraba él al sepulcro y él sacrificó mucho de su vida por acompañar y quedarse sentado en el sepulcro de muchos de sus pacientes. No empujaba el río, simplemente dejaban que fueran, dejaban que estuvieran allí, no los apresuraba a salir, los acompañaba durante un tiempo razonable y después había que hacer el movimiento siguiente. Por eso, por eso el sepulcro como experiencia es una experiencia profundamente amorosa, profundamente llena de ese misterio, de ese dolor que todo mundo tenemos, y cómo en ese dolor se mezcla el amor de Dios de manera totalmente inesperada. Yo he estado en sepulcros, profundos sepulcros, y les diré que hay que entrar. No, no, no hay que temer a esos sepulcros. Esos sepulcros están llenos de amor, están llenos de soledad, pero están llenos de un saberte de ti y saber de Dios como ninguna otra experiencia puede haber. No lo busca uno los sepulcros, porque los sepulcros vienen solos, porque la vida así es. Más bien, uno busca ese espacio de silencio como yo lo buscaba en los conventos y me quedaba callado. Y entonces mi corazón, que estaba vuelto loco, ese corazón adolescente, niño, se sosegaba. Por alguna razón salía muy tranquilo de esos pasillos oscuros, más receptivo, más abierto, menos optimista, pero más auténtico, menos alegre, pero más honesto, menos, menos optimista, pero más templado, viendo la vida de una manera distinta. Porque así es el sepulcro. Te transforma, te acrisola, dejas de ser, sueltas o dejas en ese sepulcro tal vez mucha alegría, pero tomas mucha honestidad de tu parte. Te vuelves un ser humano mucho más completo, mucho más honesto, mucho más entero. Y sacrificas un poco de alegría por un poco de profundidad en la vida. En esta Semana Mayor esperemos que este espacio haya servido un poco más para reflexionar esto. Ojalá yo hubiera hecho más temas, voy a procurar hacer más temas sobre de la Semana Mayor. Pero este es el que me da la vuelta porque sigo sin estar conforme de por qué en mi iglesia duramos tan poquito en el sepulcro. Ojalá y duráramos más y ojalá hubiera esa capacidad de acompañar y aprender a acompañar el sepulcro en nuestra vida diaria. Por lo pronto lo dejo hasta aquí. Les agradezco que nos estén escuchando y más les agradecería si por favor pueden compartir estos podcasts, versión audio, versión video. He sabido de gente que escribe en los comentarios en el video, en el YouTube, pero parece que no llegan. Voy a dejar en la descripción un correo electrónico por si algo quieren comentar, porque a veces no aparece en el YouTube. ¿Sale? Les agradezco mucho a todas, a todos, y esperemos encontrarnos en este espacio, si Dios quiere, en una semana. Muchas gracias.